Bienvenidos a la Academia Luterana Latina de la ELCA, la Iglesia Evangélica Luterana de América. Mi nombre es David Vázquez y yo soy uno de los pastores universitarios en Luther College, una de las universidades de la ELCA, localizado en Decorah, Iowa, en los Estados Unidos. Es un placer poder compartir con ustedes a través de este curso. De antemano quiero agradecerles el que tomen tiempo para estar y ser parte de esta conversación. El ministerio de la Iglesia se renueva y profundiza cuando estamos dispuestos, como ustedes lo están, a aprender en comunidad. Oremos primero para pedir la bendición de Dios a nuestra tarea. Dios Todopoderoso, te damos gracias por las muchas formas en que tú vienes a nosotros, a través de la vida, del acompañamiento entre nosotros, a través de tu palabra en la Biblia, pero especialmente a través de tu Hijo Jesucristo, en nombre de quien nos reunimos y pedimos tu bendición en esta ocasión. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este curso es Introducción a la Biblia. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con el idioma inglés saben que a veces cuando una persona es presentada una a la otra, la palabra que se utiliza en inglés es introducir a esa persona. Partiendo de este entendimiento de la palabra introducción, como presentarle a alguien por primera vez, el título de nuestro curso no es exactamente correcto. No lo es porque la verdad es que cada uno de ustedes ya se conocen con la Biblia. Algunos, me imagino, se conocen con la Biblia desde su niñez y han desarrollado sobre los años una relación muy bella con la Biblia. Otros quizá participan en este curso con la esperanza de llegar a profundizar y conocer mejor a la Biblia, pero parten ya de algunas experiencias y conocimientos de su Biblia. Lo que voy a asumir yo en este curso es que ustedes van a estar dispuestos a compartir lo que ya saben de la Biblia, la relación que ya tienen con la Biblia y compartir esa experiencia con todos nosotros, porque de esa manera es que vamos a aprender en comunidad. Hay un canto que es parte de la misa centroamericana que algunos de ustedes quizá lo conozcan, que es La Biblia es palabra de vida, es el nombre de ese cántico. Pero hay unas frases en ese canto que realmente me inspiran y dice así: la Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. Así es exactamente como quiero que estemos pensando en esta conversación sobre la Biblia. Y de ahí es donde vamos a empezar, compartiendo unos con otros. De vez en cuando, a través de este curso, voy a pedirle al facilitador o facilitadora que detenga o pause un momento el video para que ustedes tengan la oportunidad de practicar entre ustedes. Y en cada momento vamos a proveerles unos puntos o preguntas para poder discutir. El primer tema que quiero invitarles a explorar es precisamente la relación que cada uno de ustedes ya tiene con la Biblia. De uno en uno pueden compartir con el grupo su propia experiencia y sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿De qué manera han llegado ustedes a conocer la Biblia? ¿En dónde la escuchan? ¿En la iglesia? Quizá en televisión, como parte de un programa de televisión religioso o no. Quizá en la radio, cuando alguna persona utiliza una frase de la Biblia. ¿Es la Biblia parte de una tradición familiar para ustedes o una tradición personal de devoción? Otra pregunta, luego de compartir eso: ¿por qué es importante para ustedes conocer la Biblia? ¿Por qué quieren y tienen ese deseo de participar en este curso? Y por último, ¿cuáles son algunas de las preguntas o inquietudes respecto a la Biblia que ustedes traen a este curso? El facilitador o facilitadora van a parar el video y les proveerán unos minutos para esta plática y luego continuaremos. Gracias por compartir unos con otros. Tanto desearía poder escuchar esa plática entre el grupo y espero que al irse familiarizando un poco más entre ustedes y con el tema que estamos abordando, se vayan sintiendo más y más a gusto compartiendo. Cada uno de nosotros ha llegado a conocer la Biblia en diferentes contextos.
Sin embargo, viviendo como la mayoría de nosotros lo hacemos en países de las Américas, no hay escape de que vayamos a escuchar la palabra y llegar a conocer la Biblia. Como mínimo, al menos todos llegamos a escuchar algo de la Biblia y ciertas porciones de ellas. La Biblia claramente es parte de la iglesia, es parte de los servicios, la escuchamos en cultos y misas de la iglesia. Ahí escuchamos la proclamación de la palabra, la proclamación de la Biblia, y la escuchamos cuando es leída, cuando es explorada en sermones, cuando la escuchamos como parte de la liturgia de la iglesia o de los cantos que utilizamos. Pero la Biblia es también central, un texto central en muchos aspectos de la vida más allá del vínculo de la iglesia. Textos e historias bíblicas son parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad, en formas obvias a veces. Escuchamos partes de las historias bíblicas en temporadas, por ejemplo, como la Navidad o la Semana Santa, hasta áreas un poco menos obvias, como a veces los políticos utilizan referencias bíblicas en sus discursos. En las obras literarias aparecen muchas referencias a las Biblias, o en programas de televisión se utilizan imágenes o frases de la Biblia en la radio o en otros medios de comunicación. Póngase a pensar, por ejemplo, la manera en que muchos de los dichos que nosotros utilizamos como parte de nuestra cultura y de nuestro hablar regular vienen de la Biblia, y quizás nos sorprendemos a veces de ello. Por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente, cuando hablamos de vengarse de alguien, eso viene de un texto bíblico. O como decía mi abuela, el dinero es la raíz de todos los males. Nuevamente, ese es un texto bíblico. O que el lobo con piel de oveja, cuando se habla de alguien que es un poco solapado. Nadie es profeta en su propia tierra, le dicen a uno cuando está tratando de convencer a la familia o a su propia comunidad a un cambio y no les escuchan. En un abrir y cerrar de ojos decimos cuando algo pasa muy rápido, o poner palabras en la boca de otras, o uno de mis favoritos, un leopardo no puede cambiar sus manchas, le dicen a uno cuando sabe que últimamente no podemos cambiar quiénes somos. De manera similar, las imágenes bíblicas abundan en la literatura. Un ejemplo muy básico, para empezar en algo bastante sencillo, es las referencias a los textos bíblicos en el libro El Quijote de la Mancha, una obra de literatura que es muy central en el idioma español, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. En esta obra se encuentran muchas referencias a la Biblia, y quiero darles un ejemplo de una de esas referencias del capítulo 27 en la segunda parte del Quijote, donde el Quijote dice lo siguiente hablando de la Biblia. Porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así no nos había de mandar cosa que fuese imposible de cumplirla. Así dice el Quijote, refiriéndose a las palabras de Jesucristo que él está utilizando. Pero no es todo seriedad y devoción. La Biblia ciertamente es parte de la iglesia, es parte de la cultura y la sociedad, pero en nuestra cultura también es parte de los chistes, incluyendo los buenos chistes que que incluyen partes y referencias a las Biblias. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué apellido tenía Adán? Pérez fue su apellido, porque cuando Dios le dijo que si se comía de la fruta del árbol de la vida y la muerte, le dijo y le advirtió, el día que de él comieres, Pérez serás, le dijo. Así es que ese fue su apellido. ¿Cuál es el apóstol más veloz? Es otro chiste. El apóstol Juan, porque tiene primera, segunda y tercera. O uno último acá. ¿Cuál es el santo más pequeño en la Biblia? Santito. Pero en fin, y espero que tengan tiempo de pasar contándose unos chistes más adelante. De tarea les dejo para cuando pausemos otra vez, cuando tengamos un descansito más adelante, de que se cuenten unos chistes. Un poco más serios ahora. La Biblia es parte integral de nuestra fe y es parte integral de nuestra cultura. El estudiar la Biblia, como lo hacemos hoy, es importante no solamente por nuestra propia devoción personal, sino también es importante como una responsabilidad intelectual para que podamos ampliar nuestro entendimiento del mundo y saber representar bien aquello en lo que creemos.
En los evangelios se cuenta una historia de que Jesucristo, luego de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ustedes conocerán esa historia muchas veces compartida en el tiempo de la Cuaresma. Allá en el desierto vino el diablo a tentar a Jesús, a tratar de hacerles unas pruebas. Y esto es lo que encontramos en esa lectura, en el relato en Mateo capítulo 4 del 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Esta es una de las tentaciones de Jesús por el diablo. Lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues escrito está, dijo el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El mismo diablo sabía la Biblia, la palabra de Dios, y la estaba utilizando, pero no de una manera adecuada. Por lo cual Jesucristo, que sabía y conocía la palabra, le retorta. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El conocimiento de la Biblia, hermanos y hermanas, es importante para forjar un entendimiento más profundo de nuestra fe y para prevenir que utilicemos la palabra de Dios de maneras para que no dan vida, que no traen vida a nosotros y a otros. En los 10 mandamientos se nos recuerda de la importancia de respetar el nombre y la palabra de Dios. Uno de los mandamientos nos dice que no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Cuando yo era niño y hablábamos de este mandamiento, más que todo lo usaban cuando uno decía una palabrita mala y entonces le decían: no, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Yo creo que ese mandamiento tiene que ver con más que solo las malas palabras. Yo creo que tiene que ver con una advertencia para asegurarnos de que no le metamos palabras a Dios en la boca, para asegurarnos de que no utilicemos el poder de la Biblia en una manera que puede dañar o afectar a otros. Y hermanos, hermanas, eso ha pasado. A veces hemos utilizado la Biblia, este don de Dios, como un arma que hiere a otros. Entonces, por ello también tenemos que estudiarla, para nuestra propia devoción, para entender mejor el contexto en el que vivimos, pero también para asegurarnos de que podemos realmente captar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios ayuda a quienes ayudan a sí mismos, dice un dicho, para darles el ejemplo. Es un dicho muy común y a veces hay personas que piensan que viene de la Biblia. Ese es un ejemplo donde le estamos metiendo palabras en la boca a Dios, porque la verdad es que la Biblia no dice en ningún lugar que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Por el contrario, la Biblia nos dice que es precisamente aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos a quienes Dios les presta su auxilio. Por ello entonces es que estudiamos la palabra, para desarrollar un poco más de confianza nosotros, de nuestra habilidad para explorar y entender este texto tan importante y este texto de vida. Para facilitar el uso del texto bíblico, nuestros antepasados en la fe organizaron la Biblia en varias secciones. Muchas veces cuando escuchamos una lectura bíblica en la iglesia, la persona leyendo el texto la presenta con el nombre de un libro seguida por un par de números. Algunos de ustedes estarán muy familiarizados con ese proceso, o cómo encontrar una cita bíblica, pero quiero que lo practiquemos un poco ahora. Por ejemplo, un texto muy amado y conocido dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este texto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Veamos más despacio entonces cómo encontrarlo. Juan es el nombre de mi hermano, pero no estamos hablando de mi hermano cuando dice que es de Juan en esta lectura. Juan es también el nombre de uno de los discípulos de Jesucristo y uno de los libros en la Biblia lleva el nombre de este discípulo, de Juan. El libro de Juan es uno de los evangelios, uno de los libros que cuentan las historias de la vida de Jesús. Aunque nosotros conocemos la Biblia como un solo libro, ya encuadernada y empastada entre 2 carátulas, la verdad es que la Biblia no es un solo libro. Más bien la Biblia es una colección de libros, una biblioteca, digamos.
De hecho, la palabra Biblia, como llamamos a este libro, viene del idioma griego en el que se refiere precisamente a una colección de libros. Biblión es una palabra griega que significa libro y el plural es Biblia, que significa libros, algo como biblioteca, ¿no? Entonces ahí es donde viene la palabra Biblia. Juan es el nombre de uno de los libros que forman parte de esta biblioteca sagrada que nosotros llamamos la Biblia. Ahora, tomen sus Biblias y necesitan asegurarse de tenerlas a mano durante este curso, ya que lo que estamos estudiando es la Biblia, y tratemos juntos de encontrar este libro dentro de la biblioteca de la Biblia. Si es necesario, podemos ayudarnos unos a otros. Algunos, como ya dije, estarán muy familiarizados con el orden de los libros y pueden encontrarlo rápidamente. Yo recuerdo de niño, cuando estábamos en la escuela dominical, hacíamos una práctica que alguien daba una cita y teníamos que ver quién la encontraba lo más rápido posible. Pero el no conocer de memoria los libros de la Biblia no debe pues, ser algo que nos amedrenta, o que nos preocupa, porque realmente aún así podemos nosotros llegar a explorar la Biblia aunque no la sepamos completamente de memoria ni el orden de sus libros de memoria. En algunas Biblias los libros están listados, el orden de los libros están listados en la parte de enfrente en un índice y si pueden pasar ahí en sus Biblias a ver dónde se aparece el índice en sus Biblias. En algunas los libros están listados en orden alfabético por el nombre de los libros y eso ayuda un poco, pero la mayoría aparecen en el orden en que se encuentran los libros dentro de la misma Biblia. En la siguiente sección hablaremos un poco de este orden, de cómo están ordenados los libros dentro de la Biblia. Pero por ahora quiero que nos enfoquemos en encontrar el libro de Juan. Lo primero que notarán al ver el índice es que ven el listado de los nombres de los libros de la Biblia y los ven que están divididos en dos secciones grandes que son llamadas testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Notarán que la mayoría de las Biblias, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen su propia numeración. Así es que el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, empieza en la página 1 del Antiguo Testamento, pero luego el San Mateo puede que empiece con la página número 1 en esa sección. En otras Biblias cuenta el número de páginas desde el principio hasta el final. En fin, busquen dentro, el Evangelio de San Juan está en el Nuevo Testamento, entonces en la sección ahí pueden buscar y van buscando, en este caso es el libro número 4 ahí, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y ese es el que estamos buscando. En mi Biblia aparece en la página 909, ustedes pueden localizarla en su propia página, en su propia Biblia, en qué página es que aparece el Evangelio de Juan. Una vez que hemos encontrado ya el principio del libro, entonces vamos a los números. Juan 3:16 es la cita que estamos buscando. Notarán que en cada página aparecen varios números. El número de página que ya acaban de encontrar, que puede estar arriba o abajo en su página. Y además entonces en medio del texto aparecen unos números más grandes. El que estamos buscando es el número 3 de los números grandes, que representa el capítulo, o sea, las secciones en que están divididas los libros. En un libro popular, regularmente un capítulo puede que lleve varias páginas. En la Biblia los capítulos son muy cortos, son unas secciones de unos pocos párrafos. Pero encontramos acá entonces el capítulo 3 de Juan, y luego hay unos numeritos bien pequeños que aparecen al principio de secciones de frases o oraciones que son los versículos que llamamos dentro de la misma Biblia, y en ese número pequeñito 16 es donde andamos buscando la lectura que nos interesa ahorita, de Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así es. Pues de esa manera encontramos de una manera muy fácil la referencia a este libro. Ahora, quiero invitarles que vamos a pausar el video nuevamente al facilitador y facilitadora para que tengamos la oportunidad de buscar de la misma manera otras referencias bíblicas. Ahora, si el grupo o la mayoría de las personas en el grupo están de acuerdo y sienten que pueden encontrar las referencias bíblicas con facilidad, ya pueden pasar directamente a la sección que sigue. Si no, quiero invitarles a que tomen un momento y voy a proveerles unas secciones acá, unas opciones de ciertos pasajes comunes, familiarizados, que pueden buscar y leerlos, y cada persona puede
o en grupos hacerlo y buscar esas referencias y leerlas unos a otros. Si quieren pueden jugar el juego que mencioné de la escuela dominical y a ver, competir un poco, a ver quién encuentra una referencia más rápido que otros. Y volveremos después de eso. Bienvenidos de vuelta, ahora ya como expertos en el arte de encontrar citas bíblicas, continuamos con nuestra conversación. Mencioné anteriormente que la Biblia está dividida en dos secciones mayores que nosotros llamamos el Antiguo y Nuevo Testamento. Aparte del contexto religioso, la palabra testamento es una palabra que la escuchamos quizá en un contexto legal, como la voluntad de la última voluntad de una persona que ha muerto y decide a través de su testamento, o indica a través de su testamento, mejor dicho, su voluntad de qué hacer con sus posesiones. En su origen, la palabra testamento viene del latín. Anteriormente mencioné que la palabra Biblia viene del griego y ahora estamos hablando de latín. No sabían que esta clase iba a ser de muchos idiomas, ¿no? Pero como vemos en la historia de la Torre de Babel o en la historia del Pentecostés, a Dios como que le encantan los idiomas y entre más mejor. Claramente también le gustan los varios lenguajes al pueblo de Dios, porque por eso le damos el nombre a algunas cosas en latín, en otras en griego y en otras en hebreo. Esto es por el hecho de que en el tiempo en que hemos desarrollado, que la iglesia cristiana se ha desarrollado, pues ha estado viva y activa en diferentes partes del mundo, en diferentes etapas, y por ello pues ha utilizado y hablado muchas lenguas a través de los siglos. Muchas de las palabras que usamos en nuestra fe, así como las palabras que usamos en nuestras conversaciones cotidianas, se originan en otros idiomas. En el caso de la Biblia, estas palabras se originan muchas veces de los idiomas en los cuales el texto fue originalmente escrito. Y también no solamente en otros idiomas, pero proviene de otras etapas, de otros periodos más antes. La Biblia no fue originalmente escrita en español, ni en inglés, alemán, francés u otro idioma común en nuestros días. Los libros de la Biblia fueron originalmente escritos en dos idiomas principales, hebreo y griego. La mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo y la mayor parte del Nuevo Testamento en griego y algunas secciones en ambos en otro idioma llamado el arameo. Más adelante volveremos al tema de eso. Por ahora, quiero que continuemos hablando de cómo la Biblia está organizada. Como ya dije, la Biblia está dividida en dos secciones. Si pensamos en la Biblia como una biblioteca, acá verán en la pantalla, a la izquierda vemos el Antiguo Testamento, uno de los estantes, y a la derecha el Nuevo Testamento que tenemos como el otro estante. La palabra testamento, como dije, viene del latín y realmente significa, testamentum es la palabra en latín y significa alianza o pacto. O sea que es un documento que trata de decir cuál es la voluntad de Dios y el pacto o alianza que Dios ha hecho con su pueblo amado. El primer testamento le llamamos el Antiguo o Viejo Testamento. Esta terminología se refiere simplemente al hecho de que esa porción de la Biblia se originó primero. El Viejo Testamento fue compilado antes que el Nuevo Testamento. Por ello yo, personalmente, prefiero utilizar la palabra Antiguo Testamento, porque a veces la palabra Viejo Testamento suena como que ya no sirve, que ya está viejo. Lo pensamos como que fuera un carro, ¿verdad? Entonces el carro viejo ya no sirve y el nuevo está mejor. Pero con las cartas de amor de Dios, todas son buenas. Las viejitas se ponen, el Viejo Testamento es como una buena antigüedad, algo que ha ido ganando valor con el tiempo y que es muy importante para nosotros. Así es que ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son importantes para nosotros entender, explorar y aprender de ellos. Entonces, esta primera sección, que llamamos el Antiguo Testamento, contiene historias y relatos muy importantes para nuestra fe.
como el relato de la creación, la historia del arca de Noé, la liberación del pueblo de las manos de los faraones en Egipto, los salmos del rey David, los bellos proverbios de Salomón y la inspiración que los profetas como Isaías nos dan, y mucho, mucho más. Así es que es una sección de la Biblia muy importante. De hecho, el Antiguo Testamento contiene la mayor parte de la Biblia. Si buscan ustedes en sus Biblias, donde está la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y lo agarran así, se van a dar cuenta de que el Nuevo Testamento constituye casi 3/4 partes de la Biblia. O sea que la mayoría de lo que nosotros llamamos la Biblia se encuentra en el Antiguo Testamento, y por ello debemos nosotros aprenderlo y llegar a conocerlo muy, muy bien. Ya dije anteriormente que el Antiguo Testamento fue escrito primordialmente en el idioma llamado el hebreo. Este idioma fue el idioma común en el pueblo de Israel, cuyas historias encontramos en la Biblia. Es el pueblo que regularmente referimos o se refiere en la Biblia como el pueblo de Dios. El hebreo continúa siendo el idioma hasta el día de hoy, el lenguaje de adoración para muchos de nuestros hermanos y hermanas en la tradición judía. Al menos que sepamos hebreo, cada vez que leemos el Antiguo Testamento, no estamos leyendo el texto original, sino más bien una traducción del original que fue escrito en hebreo. De la misma manera, cuando leemos una sección del Nuevo Testamento, estamos leyendo una traducción, ya que el original de esa porción de la Biblia fue escrito en griego. Griego fue el idioma del imperio greco-romano durante el cual vivió Jesús en ese tiempo. El imperio greco-romano controlaba la región donde Jesucristo nació y creció, lo que llamamos hoy Israel, y esa región es donde se hablaba este idioma, el griego, y por ello el Nuevo Testamento está escrito en ese idioma. El Nuevo Testamento, esta segunda sección de la Biblia, inicia su historia con el nacimiento de Jesucristo, su vida y su enseñanza y su muerte y resurrección. Todas esas historias están compiladas en lo que llamamos los evangelios que inician el Nuevo Testamento. También incluye los escritos de los primeros cristianos. Muchos de esos escritos han sido preservados en la forma de cartas que circularon dentro de las iglesias primitivas. No solo fueron escritos el Antiguo y el Nuevo Testamento en otros idiomas, sino que también se formaron en épocas muy distintas a las nuestras. Y digo épocas porque estos libros fueron compilados durante un periodo bastante largo, de muchos, muchos años. No tenemos fechas exactas de cuándo se originaron cada texto, pero en general sabemos que los relatos del Antiguo Testamento se originaron más de 1000 años antes de Cristo, al menos inicialmente, y los relatos del Nuevo Testamento empezaron a ser escritos después de la vida de Jesucristo, casi 60 a 120 años después de Jesucristo en ese periodo. Ahora, comparto todo este detalle de los orígenes, de los lenguajes, de la formación, no para que se lo memoricen, sino para recalcar el hecho de que la Biblia, cuando la leemos en español, es una traducción. Tenemos que tener conciencia de que cualquier persona leyendo la Biblia hoy en inglés, en español o en otro idioma, está leyendo una traducción, porque tenemos que traducir el idioma. Pero también tenemos que recordarnos que estamos leyendo un texto antiguo que tomó lugar en otro mundo. Y por ello tenemos que tener cuidado como lo leemos, para que podamos apreciarlo bien, para que podamos entenderlo mejor. Y debido a eso, que cada Biblia es una traducción, entonces hay un poco de diferencias en las versiones o traducciones de la Biblia. Si toman su Biblia nuevamente, verán que a veces en el lomo del libro aparece algo que dice algo sobre la versión. La que tengo acá, por ejemplo, ahorita es una versión popular de la Biblia. Algunos tendrán la Reina Valera, la Biblia de las Américas, hay muchas otras versiones. Estas son traducciones que tratan de captar el mensaje de la Biblia, tomar el lenguaje original, conocer un poco del contexto y tratar de rendir esas historias en el idioma contemporáneo. Hay una variedad grande de cómo entender esas diferentes Biblias o esas diferentes interpretaciones y llevan un poco de variedad. Algunas tratan de hacer la traducción muy, muy cerca al texto original y hacerlo en un lenguaje muy, digamos, muy estilizado, un lenguaje muy bello. Por ejemplo, la versión Reina Valera es un ejemplo de eso. Otras lo hacen con un poquito más de libertad, tratando de acercarse más al lenguaje contemporáneo moderno. Una versión popular sería un ejemplo de eso, como la Dios habla hoy y otras. Pero ambas son traducciones
Algunas un poco más cerca al texto original, otras más apartadas. La mejor manera y mi recomendación es que cuando yo estudio la Biblia, yo lo hago no solamente con una versión, sino que a veces comparo un par. Entonces, si en el grupo tienen varias, mejor aún, porque durante nuestra plática aquí en este curso estaremos poniendo atención a las diferencias que vemos en cómo quienes las han traducido interpretaron esos textos bíblicos. Bueno, hermanos y hermanas, hemos ya cubierto bastante material acá en esta primera sesión. Hemos iniciado una plática sobre el papel de la Biblia en nuestras vidas, repasando cómo encontrar una cita bíblica, reconociendo que la Biblia no es un solo libro, sino una biblioteca. Todo esto, ¿no? Finalmente hemos recalcado que nuestro encuentro con los relatos de la Biblia es a través de traducciones de los textos originales que vienen a nosotros a través de muchos siglos. Espero que todo esto que hemos comentado haya ayudado a contextualizar un poco de lo que ya sabían. Quizá también he presentado algo nuevo que les ha interesado y últimamente que algo en todo lo que hemos compartido les ha edificado. En un momento el facilitador o facilitadora van a pausar el video y dirigir una conversación sobre las preguntas que van a aparecer en la pantalla. Ya esto va a ser una manera de ayudarles a reflejar en lo que ya hemos platicado. En la pantalla aparecerán estas preguntas y podrían ser utilizadas por el facilitador o facilitadora para su conversación.